¿Cuántos quieren ser famosos? Nadie. A ninguno de ustedes le gustaría ser famoso. Amén. Allá, mire. Quiero leerles un pequeño testimonio. Un misionero llamado William Borden, un joven misionero estadounidense, dijo, había recibido una herencia bastante grande y antes de salir como misionero a la China, él dijo una frase: sin reservas, sin retorno y sin nada que lamentar. Sin reservas, rechazó todo lo que él tenía. Sin retorno, él iba con la voluntad de, si no regresaba, no había problema. Y de hecho no regresó porque murió. Y sin nada que lamentar. Amén. Entendiendo de que su vida estaba a disposición del Señor. Amén. Y como dijo el apóstol Pablo, hablando de Jesucristo, dice, por lo cual lo he perdido todo. ¿Verdad que no? El ser humano no está acostumbrado a perder. Queremos siempre, ¿sí o no? ¿Quién le gusta perder? Ay, perdí $100, los dejé en la lavadora y me los agarró la esposa. ¿Le gusta? ¿Verdad que no? Pero en Cristo lo que perdemos es ganancia. Amén. Voy a decirlo otra vez. En Cristo lo que usted pueda perder o lo que usted pueda invertir se convierte en ganancia. Y no es pérdida, es inversión. Vamos a hablar hoy, vamos a combinar allí, vamos a ver de manera paralela dos temas. Vamos a hablar de fe. Y ya saben a dónde vamos a dirigirnos, ¿verdad? Hebreos capítulo 11. Y no solo quiero detenerme en la definición de lo que es la fe, porque quizás teológicamente ya conocemos la definición, sino vamos a explicar, tratar de desarrollar desde ahí el tema de la fe. Bueno, ¿qué dice? Le preguntaron a una niña y le dijeron que cómo podría definir la fe. Y la niña en su inocencia dijo que la fe es creer en algo que sabemos que no es cierto. ¿Verdad? En una ocasión yo tenía una amiga que me dice, ella estaba pasando alguna situación. Me dice, no, Olvin, dice, es que la fe es para los tontos. Y yo dije bueno, quiero ser un tonto. Amén. Entonces, ¿qué dice la Biblia que es la fe? Dice ahí en Hebreos 11, capítulo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahí está. Sí, hombre, que estamos con toda la tecnología. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Estamos de acuerdo todos allí? ¿Estamos 100% de acuerdo en eso? En que la fe es la certeza, es tener convicción de que yo no veo algo, pero lo considero un hecho. Ahora, esto puede meternos en un problema, esta definición. Y leyendo aquí dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera. Pero de lo que se espera, ¿en qué o en quién? El punto no solo es la definición, sino dónde posicionamos esa definición. La fe, el concepto lo podemos romantizar y decir, qué bonito. Es la fe, la certeza de lo que se espera, pero ¿de que se espera fundamentado en quién? ¿En lo que espera usted?
o lo que esperamos en lo que Cristo dijo. ¿Verdad que es muy diferente? Porque yo puedo creer, bueno, no, yo creo que voy a ser millonario, pero es lo que Cristo me ha dicho. O sea, no es lo que yo, vuélvame a poner ahí el versículo, no es lo que yo espero fundamentado en mí mismo. Es lo que yo espero fundamentado en lo que Cristo ha dicho y ha hecho. Por eso esta definición tiene tanto poder, porque si se fundamentara en mí o si se fundamentara en usted, fuera demasiado débil. Entonces la definición, para empezar a desarrollar el tema, no la fundamentamos en nosotros, se fundamenta en Cristo y se fundamenta en su palabra. Y la convicción de lo que no se ve no puede ser sustentado por una convicción humana. Amén. Usted y yo no podemos definir humanamente lo que no se ve. Y miren lo que continúa diciendo la Biblia para no enredarnos. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y dice, por la fe entendemos haber sido constituidos. A mí este versículo me gusta mucho. Dice, por la fe. Bueno, versículo 2 dice que por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Será que ese testimonio se fundamentaba en ellos? Está refiriéndose a todos estos hombres y mujeres que Dios usó y que están registrados en la Biblia. Alcanzaron buen testimonio. ¿Será que usted y yo podemos alcanzar un buen testimonio por nosotros mismos? ¿Quién pudiera decir sí? Para empezar, no pudiéramos alcanzar buen testimonio porque nuestra justicia no es propia. ¿Sí? Y para alcanzar un buen testimonio, entonces necesitamos algo que no depende de nosotros y a alguien que no está humanamente representado en nuestra naturaleza. Nuestro testimonio, nuestro buen testimonio está fundamentado en Cristo. Ahora vayamos al versículo 3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Mire esto hermanos, si usted y yo lo entendemos, hoy usted se va a ir lleno de fe de acá. Amén. Voy a volver a leer. Por la fe dice, entendemos haber sido constituido el universo. O sea, no está diciendo poca cosa aquí. Todo lo que usted ve y todo lo que los científicos y los físicos han querido, y de hecho hay leyes físicas que dan cierta explicación de la existencia del universo, se sustentan por fe. Hay explicaciones físicas de cómo la materia está sustentada en el universo y cómo incluso las principales teorías de la creación y todo esto, aquí lo está sosteniendo. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Si usted lee el capítulo 1 de Génesis, eso es fascinante. Cómo Dios puso en orden todas las cosas. Dice, por la palabra. De modo dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Wow. Esto parece como un trabalengua, ¿verdad? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, ¿qué ve usted hoy acá en la tierra? Árboles, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más observa allí? Vida, un sistema y un ecosistema perfecto para que usted y yo, que está sincronizado, tan perfecto para que usted y yo estemos aquí. La tierra, un poquito más alejada del sol, ¿qué pasaría?
un poco más cerca del Sol, ¿qué pasaría? Una gravedad perfecta para que usted y yo no salgamos, no andemos rebotando allí. Condiciones atmosféricas para que usted y yo podamos respirar. ¿Usted cree que todo eso fue casualidad? De hecho, creen algunos ateos que la teoría del Big Bang fue dada por un ateo, y no es así. Fue dada de hecho por un sacerdote católico que creía que detrás de todo eso había un ente que no era casualidad, pues. Entonces dice aquí que por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. Entonces, desde la física, la Tierra no está suspendida por algo material, aunque trata de explicarlo. Se mantiene, dice, en su órbita alrededor del Sol debido a la gravedad. Esto lo explicó también Isaac Newton, y Einstein después aportó algunas ideas. Ahora, la física puede dar algunas definiciones de cómo se creó, pero el sustento de eso, hermanos, cuando la Biblia habla de que en Dios se sustentan todas las cosas, está haciendo referencia a que no solo fue el ente creador, sino el ente que permite que todo este orden se mantenga hasta hoy. Y en ese orden, ¿sabe quién está incluido? ¿No es maravilloso eso? Hermano, ¿no es maravilloso eso? Y usted y yo nos preocupamos qué vamos a comer mañana. ¿Sí o no? Y usted y yo nos preocupamos qué vamos a vestir mañana. Y si Dios no está y no cree todo eso que está, ¿cómo no te voy a dar una hamburguesa, muchacho? Si puse en orden todas las cosas para que tú estuvieras aquí. Entonces eso, mire que nos da identidad y nos da propósito. ¿Verdad que a veces no entendemos por qué algunos cristianos viven amargados? Creyéndose casualidad de la vida. Entonces dice que por esa fe, ahora, esa es la primera parte. Entendemos, hermanos, entonces que todo esto está sostenido por la palabra de Dios. Vayamos ahí atrasito, Hebreos 1:3, y mire lo que dice, para terminar de que la palabra nos convenza. Tal vez ahí en la pantalla está. Hebreos 1:3. Amén, ¿lo tenemos? ¿Quién me ayuda a leerlo allí? Amén. Con Lester decimos que versiculazo. ¿Qué versículo? Dice en esta versión, el Hijo es el resplandor, miren lo que dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Repito, ¿quién está incluido ahí? No solo está hablando del ecosistema, no solo está hablando del universo, no solo está hablando de la galaxia en la cual nos encontramos nosotros, está hablando de que incluido usted y yo estamos sostenidos en lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces el problema no es la capacidad de Dios para sostenernos, sino que tenemos un problema muchas veces de incredulidad. Es un problema de incredulidad porque dice aquí que Él sustenta todas las cosas a través de su palabra. Entonces el problema de nosotros es que no estamos yendo a donde tenemos que ir. Estamos escuchando cualquier cosa menos lo que nos sustenta. ¿Vamos bien?
Entonces, ¿qué nos está sustentando hoy? ¿De dónde estamos agarrando los nutrientes espirituales para sustentarnos? Debería, ¿verdad?, ser la palabra. Pero ¿será que siempre es la palabra? ¿Será que siempre vamos a Dios, el autor de la vida? ¿Será que vamos a la fuente? ¿Será que vamos a donde se originan todas las cosas? ¿Será que vamos a Él? ¿Quién tiene más sabiduría que Dios? ¿Quién tiene más conocimiento que Dios? Dios es atemporal. Dios no tuvo un inicio como lo tuvo usted y como lo tengo yo. Él ha estado aquí siempre y estará por toda una eternidad. Entonces, si en Él se sustentan todas las cosas, no deberíamos ir a Él. Señor, ¿y qué tú tienes en esta área? ¿Cómo esta área puede sustentarse en mi vida? Porque cuando empezamos a cojear en nuestra fe, cuando ya no sentimos sustento, cuando ya nos sentimos en incertidumbre, ¿sí o no? Empezamos a tambalear, porque ya no sabemos dónde nuestro pie está seguro, porque buscamos seguridad y eso es algo natural. Pero nuestra seguridad está en Él. Ahora tenemos que cambiarnos el lente de verlo de la manera correcta. A veces pensamos que Dios ha perdido poder. Y algo que a mí me gusta pensar es que Dios no ha perdido poder, ni lo perderá. Que Dios no está intimidado por la realidad actual. ¿Usted cree que Dios le está temblando la mano? ¿Usted cree que Dios no tiene control de todo lo que está pasando? ¿Usted cree que a Dios se le escapan detalles? A uno de hombres se le escapan detalles, dicen las mujeres, ¿verdad? Uno no ve no puede hacer un montón de cosas. O hacemos una o... Pero a Dios no se le escapan detalles, porque no es hombre, ni hijo de hombre. Dios no se le escapan detalles, pero a veces dejamos a un lado el que ahí nos incluye a nosotros, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pero mire, eso no está allí, no se queda ahí, perdón. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿Quién aparece en la creación en Génesis? Dice a nuestra imagen y semejanza. Pero bueno, vamos a avanzar. Por eso le preguntaba al principio, ¿quién quiere ser famoso? Le vuelvo a preguntar. ¿Quién quiere ser famoso? Nadie. Allá, 2. Bueno, pues para ellas 2 va a ser el mensaje. En la Biblia hay una galería de fe. Bueno, de hecho este capítulo es considerado la galería de la fe. Y no porque estos hombres fueron superpoderosos, sino que le creyeron a Dios de la manera correcta. No porque no le hubiesen fallado, pero se mantuvieron creyendo quien los sostenía a pesar de sus debilidades. Le vuelvo a preguntar, ¿quién quiere ser famoso? No aquí en la tierra. No esté pensando ahí que va a ir a cantar reggaetón y va a ganar los millones. No me estoy refiriendo a eso. Es maravilloso cómo cientos de años después se escribía de estos hombres que habían vivido y que habían representado a Dios de la manera correcta. Y hay una lista ahí grande que no me voy a detener tanto, pero voy a leer algunos de ellos. Dice, habla de Abel, habla de Enoc, para empezar esa lista. Y en el versículo 6 menciona algo muy importante. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, que si usted y yo no tenemos fe, que si usted y yo andamos ahí un poco débiles en la fe, tenemos un lío. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabe qué? A Dios le gusta, le encanta que le creamos. Si algo conmueve el corazón de Dios, es la gente que le cree.
Si algo detuvo el caminar de Cristo fue en aquellos que le creyeron. Si no, usted lea la Biblia. Iba caminando y una mujer le tocó allí y se detuvo. Algo pasó allí. Iba caminando y un Zaqueo. Iba caminando y un Jairo. Iba caminando y hombres y mujeres que le creyeron supieron que se estaban sustentando en él. Entonces, menciona allí, ¿y a quién no le gustan los regalos? Hay gente poca agresiva aquí, yo no sé qué pasa. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y no suficiente con eso, dice, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Ha visto una falsa humildad que tenemos muchas veces los cristianos? Que decimos, yo busco al Señor voy al Señor sin buscar nada. Hermano, ¿usted cree que eso es sinónimo de santidad? No. Es mentira. Dice que, volvámoslo a leer, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, no estoy diciéndole que piense en el cheque cuando busque a Dios. Que busque en la troca ahí del año. No, aquel hermano me dijo que el Señor me iba a galardonar. ¿Sabe qué? Y hablamos con Lester al inicio de lo que nos estamos perdiendo como iglesia. De los regalos tan maravillosos que hay en el corazón de Dios. De lo maravilloso que hay en su palabra y que nosotros no hemos comprendido. De todo lo que hay y todo lo que la justicia en Cristo otorgó a la iglesia. ¿Cuánta gente anda afuera allí sabiendo que, no conociendo que hay perdón, que hay una oportunidad de salvación, que hay esperanza? ¿Cuánta gente con depresión afuera no sabe hoy que hay un regalo maravilloso de esperanza y una oportunidad mayor? De que hay una salida, de que puede haber restauración. ¿Cuánto nos estamos perdiendo de esto? Porque no estamos viendo que Él nos sostiene por fe. Y vamos caminando sin verle. En fe. Y después habla de Abraham. Dice, versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Fe, hermano, el camino de Cristo no se puede vivir si no es con fe. Pero repito, ¿dónde está sustentada la fe? Porque el concepto y la definición quizás lo tenemos intelectualmente, pero no ha llegado a tocar nuestro corazón de la manera correcta. Y toca nuestro corazón de la manera correcta cuando entendemos que fe es ver a Cristo. Que fe es ver a Cristo resucitado. Que fe es ver a Cristo glorificado a la diestra del Padre. Es ver a Cristo que no perdió y que no fue avergonzado. Y que nos llama coherederos. Eso es fe. Y que ya dice la Biblia que Satanás es acusador. ¿De quién? Es acusador de los hermanos. Es acusador. Entender que no hay acusación que valga lo que Cristo ha limpiado. Ahora, hay una responsabilidad. Diga conmigo, la fe conlleva una responsabilidad. ¿Sí? Y menciona allí, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. La fe no solo nos llama a la recompensa, nos llama al llamado. O nos lleva al llamado. Ay, hermano, pero es que el llamado. Dures esa palabra, ¿quién la podrá soportar?
Hermano, hemos sido bendecidos. Usted ha sido bendecido. ¿Sí o no? Usted y yo hemos sido bendecidos. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Hoy en la mañana se hablaba de obediencia. Me gustaba ese tema. A veces ese tema nos raspa. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Génesis 12 dice que cuando Dios llama a Abraham no le da todo el panorama completo. ¿Cuántos se han sentido así? Que no está viendo todo el panorama completo. Quisiera verlo, pero no lo ve. Levante la mano. Tal vez en un área familiar, tal vez en un área, en su llamamiento, en su ministerio. Y empezó a caminar con esa incertidumbre. Pero Dios nos llama a obedecer por fe. Entonces dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y por esa misma fe dice que habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena. Lo que se le había prometido parecía ajena, pero era de él. Morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Cuántas veces nos sentimos como extraños en el camino que Dios nos está pidiendo trazar? Creerle al Señor en medio de la incertidumbre no es fácil. Pero es más difícil cuando no estamos sustentándonos en lo que Él ya nos dijo. Dios únicamente le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero le dice, haré de ti una nación grande. Mire que Dios es tan grande. ¿Le dio el punto A? ¿O le dio el punto de partida y quizás le dio el punto de llegada? Pero no le mostró el camino. Es lo mismo que pasa con nosotros. Usted ya tiene un punto, su punto de partida es Cristo. Dice porque no hay otro camino. Nuestro punto de llegada es Él nos conduce al Padre. ¿Sí o no? Pero no hay otro camino. Pero hay una seguridad. Si usted lee Apocalipsis, a mí no me gusta que me cuenten las películas, ¿verdad? Porque ya no tiene sentido. Ya ¿para qué? Pero esta maravillosa historia ya fue ganada. Entonces en Cristo usted ya tiene una garantía y hay un seguro. Cristo venció ya. El camino muchas veces no será fácil, pero hay una garantía de que vamos a llegar. Hay una garantía y durante el camino, mientras llegamos, hemos de ser sustentados en Cristo. Ahora, ¿tenemos la agresividad para seguirle creyendo? Iglesia. ¿Tenemos la determinación de seguirle creyendo? Porque muchos empezamos con fe. El problema no es empezar. El problema es terminar. Pero la iglesia no ha sido llamada solo a empezar. Hemos sido llamados a el que persevera, dice, hasta el fin. Hasta el fin. Aunque usted haya resucitado muertos, si no persevera hasta el fin, déjeme decirle que eso se va a quedar allí. ¿Por qué estos hombres, por qué sus nombres están aquí? Porque perseveraron hasta el fin. Y vamos a hablar un poquito de ellos. Mire lo que dice el versículo 10. Aquí se va poniendo un poco más seria la cosa. Y aquí sí présteme toda la atención. No se deje distraer. Dice en el versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos,
cuyo arquitecto y constructor es Dios. El problema es que nosotros no le damos los planos a Dios. Vamos, Señor, aquí están los planos de mi vida. Haz como tú quieras. Queremos ser nuestros propios arquitectos e ingenieros. ¿Por qué no le damos a Él que Él haga con el material que Él quiera? Que Él haga en tu corazón los cuartos que Él quiera. Que Él parta lo que tenga que partir. Que Él ponga lo que tenga que poner. Que Él quite lo que tenga que poner. ¿Quién es el arquitecto? ¿Quién diseñó todo esto? ¿Qué leímos en Génesis? ¿Qué leímos en Hebreos 1:3 y 11:3? ¿Quién constituye todo esto? ¿Quién sabe más? Él sabe más. Volvamos a leerlo. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y podemos allí aplicar esto a nuestra vida. Si le diéramos a Él los planos, o si le hubiésemos dado los planos antes de haber cometido tantas decisiones que hoy lloramos. Señor, aquí está. Escribe lo que tú quieras. Te lo doy, Señor. ¿Sí o no que es más sabio dejarlo a Él que Él decida? ¿Cuántos hemos llorado porque no le dimos el plano al Señor? Yo también, por desobediente. Un día el Señor me dijo, no te metas en eso. Me dijo claro, yo sentí en mi corazón, no te metas en ligaduras innecesarias, fue la palabra exacta. Y yo, bien obediente, ¿verdad? No. Fui mi propio constructor en ese momento. Ay, tuve que llorar un buen tiempo. La consecuencia de esa desobediencia. Abraham es considerado el padre de la fe. Le dio los planos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso es fe. ¿Sí o no es fe de darle su vida a Dios y dejar que Él decida? Señor, ese trabajo ¿es tu voluntad o no es tu voluntad? ¿Es tu voluntad esa relación o no es tu voluntad? ¿Es tu voluntad esa amistad o no es tu voluntad? ¿Es tu voluntad eso o no es tu voluntad? Pero no se me desanime que hay esperanza todavía. Amén. Versículo 13. Dice, conforme a la fe, yo quiero que hoy se anime. Amén. Yo quiero que hoy se anime. Dice en el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Yo un día que estaba leyendo esto dije yo, este versículo está como raro. Como que murieron sin recibir lo prometido. Pero ya vamos a ver algo maravilloso que hay que comprender de esto. Ay, morí sin recibir la casa de mi sueño. No está refiriéndose a eso. Pero mire lo que dice en el versículo 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Y no es la de Estados Unidos, ¿verdad? Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Quiere decir que esto no se escribió desde un contexto de desilusión, desde un contexto de murmuración. No se escribió de ahí. Se escribió desde un contexto de convicción de que aunque muchas cosas no van a salir como nosotros pensamos o queremos, Dios sigue siendo Dios. Y que Dios no cambia. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, o sea, aquella tierra, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es fe. ¿Qué anhela usted? El ser humano es engañado por sus deseos. El ser humano es traicionado por sus ambiciones. El ser humano muchas veces es alejado de Dios
por las cosas que desean y que no están conectadas con la voluntad de Dios. Pero anhelaban una mejor, dice, esto es celestial. Y hay algo ahí que a mí me rompe. Y que a mí personalmente me da a entender que estamos en el lugar correcto. Mire lo que dice la segunda parte de ese versículo. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Yo no sé si usted... No sé qué más tendríamos que hablar de ahí. Por lo cual Dios, dice, no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. O sea, Dios dice, si Lester me cree, yo soy su Dios. Alto ahí, no lo toquen, yo soy su Dios. Yo soy su Dios, yo soy el Dios de él. Si él me cree, si Gaby me cree, yo soy el Dios de ella. Dios se hace responsable de aquellos que le creen. Dios representa con honor a aquellos que le creen. Yo no sé si eso le puede emocionar a usted. Dios se hace responsable. Dice, Dios no se avergüenza. Que Dios no se avergüence de los que le crean. ¿Está comprendiendo la dimensión de eso? Porque les ha preparado una ciudad. Y también no se avergüenza, ¿sabe por qué? Porque su nombre no será burlado. No será blasfemado el nombre de Dios de aquellos que le han creído. ¿No quiere usted un Dios tan responsable como este? ¿Qué decía con el profeta? ¿Se acuerdan los profetas de Baal? ¿Quién estaba ahí representando a Dios? Elías. Y eso es como una entre comedia y una comedia dramatizada muy seria. Así. Elías los desafía y le dice, grítenle a su Dios porque creo que está dormido, grítenle más. ¿Se imaginan a Elías ahí? ¿Se imaginan ese cuadro? ¿Por qué no vemos muchas cosas grandes de Dios? Porque no tenemos fe. Grítenle que de seguro está dormido. Y aquellos no paraban de flagelarse, no paraban de hacer cosas. Y de ahí le toca a Elías. Y el trato era que el Dios que enviara fuego, ese iba a ser el Dios. Cuando le toca a Elías, ¿qué pasó? Prepararon todo. Todos sabemos que el agua y con el fuego no hay una relación, ¿verdad? Pero Elías dijo, bueno, póngale agua a ella. ¿No le emociona a usted leer eso? Cámbieme la cara, por favor, cámbieme el rostro. No, hombre, póngale más agua. ¿Y qué pasó? Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de Elías. Amén. ¿Y qué pasó allí? Dice que el fuego hasta lamió, o sea, con su... Wow. Pero porque no estaba no le estoy diciendo que el gran hombre Elías, no, es el gran Dios de Elías. Era el gran Dios de Elías que no lo dejó avergonzado. Y aún cuando pasó su desierto emocional tampoco lo dejó avergonzado. Eso es lo maravilloso. Entonces volvamos al 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Entonces allí podemos entender algo. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Dónde está nuestra mirada, hermano? Hoy más que nunca su mirada y mi mirada debe estar en Cristo. Pero hoy nos está costando más, hermanos. Si somos muy honestos, está costando que la iglesia ponga su mirada en Cristo.
Está costando que la iglesia ponga su mirada en Dios, porque hemos levantado otros ídolos que eso sí avergüenzan. Otros ídolos están avergonzando a los cristianos. ¿Sabe por qué? Porque no son el lugar donde deberíamos poner la fe. Porque estamos poniendo la mirada en el dinero. Pero el dinero hoy es, mañana no es. Por eso terminamos avergonzados. Estamos poniendo la mirada en las relaciones, en la familia. Pero todo esto terrenal, hermano, no hay sustento. Porque ya se nos advirtió que esto un día iba a desaparecer. Entonces es más inteligente poner la mirada en lo que es eterno, ¿sí o no? Es más inteligente. Hasta por lógica es más inteligente. ¿Sí o no? Hasta por lógica. Por eso ganamos más cuando perdemos en Cristo. Por eso Pablo lo entendió. Dice, por el cual, dice, por el conocimiento y por él, dice, lo he perdido todo, pero no lo dice, hablamos ahora, ¿verdad? No lo dice quejándose. No lo dice así como, ay, cuando yo era fariseo, todos los privilegios que tenía. Cuando disfrutaba de los privilegios de ser ciudadano romano. Hay gente que da testimonio como queriendo volver. ¿Ha visto? No, hermano, es que yo antes viera cómo era. A mí las chavas viera, me sobraba. Pero lo hace como haciendo el ojito allá. Hermano, hemos puesto nuestra mirada muchas veces y eso nos avergüenza, ¿sí o no? Hemos levantado ídolos. Hemos levantado aquello que no tiene sustento. Por la fe, Abraham, versículo 17, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Habiéndoselo dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Eso quiere decir que en verdad Abraham sacrificó a Isaac. Quizás no de manera literal, pero en su corazón lo había sacrificado. Porque no sabía él que lo iba a regresar. Él iba decidido a que ese iba a ser el sacrificio. Por eso dice en sentido figurado, también lo volvió a recibir. Porque él ya se había desprendido, pues. Él ya se había desprendido. En el camino probablemente lo lloró. Porque creía, imagínense, que aún sacrificándolo, Dios lo podía resucitar. No es maravilloso, hermano. Todo lo que es que hemos visto a Dios tan pequeño. Ay, qué Diosito. No es Diosito. Es el Dios. Mire, es que yo cuando leo Génesis, cómo Dios hizo todo eso. No nos maravilla, hermano. Nos maravilla más las series ahí de Netflix. ¡Wow! Si usted quiere maravillarse, lea la Biblia con otro lente y se va a maravillar. Ahí hay ciencia, hay poesía, hay historia, hay sustento. Que nadie ponga en duda su fe. Hay que saber si eso es verdad. Esto tiene más sustento que muchos escritos. Más de 28,000 escritos antiguos tiene la Biblia. Tiene sustento histórico, tiene sustento arqueológico. ¿Cómo vamos a dudar de lo que Dios puede hacer? Hay restos. Que demuestran la existencia de lo que aquí está escrito, de lo que aquí pasó. Amén. Entonces, de ahí da otra lista que por la fe Isaac, por la fe Jacob, por la fe Moisés.
Y aquí hay algo que yo digo, wow, es que la Biblia tiene tantas. Habla de Moisés, mire, el versículo 23. Por la fe, Moisés cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo, de la hija de Faraón. Pero mire lo que dice el versículo 25. Yo cuando leí eso ¿está por ahí el 25? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Pero el 26 es, teniendo por mayores riquezas, léalo usted a ver si está igual, esto a mí me daba este escalofrío. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipcio. Pero ¿cómo? Si esto fue escrito como 1400 años antes de Cristo. No le sorprende, hermano. Teniendo, está hablando de Moisés, más de 1000 años antes de Cristo, hombre. Es que ese es el punto. Eso es lo que perdemos en la ecuación. Que Él ya estaba. Que Él ya sustentaba todas las cosas. Hermano, no le. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Todos sabemos que la cultura egipcia era una de las más grandes, de las más ricas en ese momento. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y yo, ¿cómo? Cristo aquí. Por eso es que Él dice que en Él se sustentan todas las cosas. Amén. Antes que usted naciera, Cristo ya estaba pensando. Dios ya estaba allí sabiendo que le íbamos a dar guerra por nuestra incredulidad. Sabiendo que hoy íbamos a estar aquí hablando de este tema. ¿O no? Teniendo, dice, puesta la mirada en el galardón. ¿Cómo es eso? Entonces, podemos especular. ¿Dios falló a los hombres que le creyeron? Ok, ya casi termino. No se me desanime. Pasémonos al versículo 32. ¿Y qué más digo? Dice el autor. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y aquí es donde, hermano, concluimos con esto. Que por fe, diga conmigo, por fe. Dígale al de la par, si lo ve ahí dormido, despiértate aunque sea por fe, dígale. Por fe nos despertamos, amén. Hermano, pero ni a los que estuvieron en ayuno los miro con tanto sueño como algunos de aquí. ¿Qué pasa? Dice, por la fe conquistaron reinos. Usted ve ahí un David por fe conquistando, a un Josué. La vez pasada, me acuerdo, me parece que en diciembre del 2000, hablamos de eso. Josué más de 30 reyes venció. Por fe. No porque Josué era el superpoderoso, porque sabía quién lo estaba sustentando. Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¿De quién está hablando allí? Apagaron fuegos impetuosos. ¿De quién está hablando ahí? Sadrac, Mesac, Abednego. Evitaron filo de espada. David, Gedeón, Josué.
Sacaron fuerzas de debilidad. ¿Puede estar débil? Sí, sí puede estar débil. Pero ¿es excusa para que se quede? ¿Puede sentirse desanimado? Pueda que sí. ¿Puede sentirse cansado? ¿Puede sentirse fatigado? ¿Puede ya querer tirar la toalla? Pero dice que por fe ellos sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batallas. Yo no sé cuántos están librando batallas aquí, pero ¿puede vencer usted? Sí puede vencer. Hay garantía, hay sustento, hay promesa. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros y David no le decía, Señor, vamos, ve, la victoria es tuya. Las mujeres, dice, y aquí hermano, ay, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Algunos no los volvieron a ver. Mas otros, dice, fueron atormentados. Pero mire este nivel de fe. No aceptando el rescate. Estaban siendo torturados, pero fueron a decir, ¿quieres ser rescatado? No. Aquí me voy a quedar. Usted lea cuántos misioneros están siendo torturados hoy por su fe. Países como Nigeria. Pero ellos dicen, prefiero morir que negar a mi Cristo. Prefiero dar mi vida y la de mis hijos que negar a mi Cristo. Prefiero que me torturen que negarlo a Él. Les recomiendo lean un libro que se llama El Hombre Celestial. Usted va a llorar, va a sentir vergüenza, va a sentir admiración, va a sentir un montón de cosas. El Hombre Celestial, un misionero torturado en China. Las mujeres, dice, recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Pablo ahí, con alegría, usted lee la carta a los Filipenses, una de las cartas más alegres. ¿Dónde fue escrita? En la cárcel. Animando. Y el que está en la cárcel más bien, ¿verdad? Es el que tiene que, animando más bien, avancen. Es una alegría padecer por Cristo. Aleluya, decía. Gloria a Dios. Me imagino yo cantando dice que está. Con sus compañeros ahí de milicia. ¿Quién se goza en la tribulación? El que ha entendido dónde está puesta su fe. Y más si es por causa, hermano, pero si somos sinceros, nosotros no lloramos por Cristo. Una vez yo estaba orando en el centro de entrenamiento en Honduras y yo no estaba llorando por Cristo, estaba por mi situación. Y yo creía, qué hombre de fe va. Y me pregunta a mi pastora, ¿está llorando por Cristo o está llorando por usted? Y estoy llorando por mí. Lloramos más por nuestras circunstancias que por nuestro pecado. Lloramos más por lo que deseamos, terrenalmente hablando, que por lo que Cristo tiene que hacer en nuestro corazón. Dice, otros experimentaron vituperios, azotes y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas. Está hablando de Juan allí. Y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. De los cuales el mundo no era digno. No nos sintamos la última Coca-Cola del desierto. El mundo nos va a despreciar por Cristo. Y si eso no ha sucedido, va a llegar un momento.
Y usted tiene que estar listo. No era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y otra vez a mí ese versículo me volvió como que yo estaba inspirado leyéndolo, como que Señor, pero si creyeron y no alcanzaron no recibieron lo prometido. ¿Y en quién pensamos? Pensamos en un hombre. ¿En quién? Que solo lo vio de lejos. Moisés. Y podríamos decir, pobrecito Moisés. Pero yo le tengo una buena noticia hoy. Podríamos decir, ay Moisés, Moisés, ¿de qué te sirvieron esos 40 años? ¿De qué te sirvieron tantos dolores de cabeza con esa gente? ¿De qué te sirvió enojarte? ¿De qué te sirvió? ¿Podríamos decir eso? Quizás alguno de nosotros, yo en algún momento lo pensé. Y Señor, y Moisés. Pero antes de darle la buena noticia que la Biblia muestra, le leo el versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuese ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y aquí está lo que a mí Dos cosas. Uno, lo primero, hablando de Moisés, le pregunto a usted, podríamos pensar que Moisés fracasó en su fe. Pero ¿quién estuvo en la transfiguración? ¿Quién estuvo ahí? ¿Quién tuvo esa reunión ahí con Cristo? Moisés y Elías. Moisés y Elías tuvo una reunión ahí con el Cordero de Dios. No sabemos qué hablaron, no sabemos qué. Y se habla de Moisés, no como el que fracasó, sino como el que se reunió con Cristo en la transfiguración. Otros van a creer que fracasaste. Otros van a creer que estás perdiendo tu tiempo. Otros van a pensar que estás perdiendo tu juventud por estar sirviendo en Cristo. Otros van a decir, disfruta de la vida y de los placeres. Estás desperdiciándote. Estás desperdiciando tu belleza y tu juventud, tus dones. Podríamos pensar de Moisés. Pero en la transfiguración, Dios no se olvidó de que Moisés le creyó en algún momento. Y le dio el de estar allí. No lo digo yo, vaya a la Biblia. Se reunieron allí. Tanto que Pedro dijo, Señor, esto está bueno. Hagamos 3 enramadas aquí. Y quedémonos aquí un rato más, que esto está. Claro, Pedro estaba ahí viendo la gloria al Hijo de Dios en su... Pero Moisés estuvo ahí. Y 2, este versículo dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Sabe qué es lo que está diciendo ese versículo? ¿Qué era esa cosa mejor para nosotros? Que no vieron ellos. ¿A quién, Gaby? A Jesús. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. No hay perfección ni santificación fuera de Cristo. Recuerden que ellos no vieron la plenitud. Hablaron de profecías del Mesías. Hablaron cientos de años. Pero aquí los apóstoles, los que escribieron el Nuevo Testamento, palparon la promesa que antes se había escrito. Y hoy usted y yo
tenemos completo la revelación de la gracia, donde se sigue sustentando todo. Hermano, de verdad, dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Con eso, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿A dónde tenemos que poner nuestra mirada? ¿Pero será que la ponemos allí? Usted y yo estamos ahorita poniendo la mirada en Jesús. Con toda la sinceridad de nuestro corazón. Él lo es todo. Él es nuestra mayor riqueza. Y hablamos, ¿verdad? Ahora de lo que Pablo entendió. De lo que la Biblia nos quería decir en aquella palabra. De el tesoro escondido, de la perla. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué nuestra alma no encuentra satisfacción? ¿Por qué nuestra alma no encuentra satisfacción? Porque estamos poniendo la mirada en otras cosas que no nos pueden dar la satisfacción. Incluso sabe que psicológicamente estamos dañando tanto nuestro cerebro con sistemas de recompensa tan rápidos y unas descargas de dopamina, que por eso cada vez estamos queriendo más de aquello que no nos llena. Por eso es que el alcohólico va a ver que nunca va a ser suficiente. Por eso el que consume droga va a ver que nunca va a ser suficiente. Por eso el que consume pornografía va a ver que nunca va a ser suficiente. Siempre quiere más. Porque nunca va a alcanzar esa plenitud. Porque hay aún el cerebro está sufriendo un daño. Nuestra fe también está recibiendo, porque queremos alimentarla con cosas que no son correctas y que no le estimulan de manera correcta. ¿Tú quieres sentir plenitud? Ve a Cristo. Y este no es un mensaje evangelístico. O tal vez sí, pero también es para la iglesia. Que sigamos poniendo nuestra mirada en Él. Allí se sustentan todas las cosas. Con humildad. Mucha humildad nos falta como iglesia hoy. Porque la humildad nos hace dependientes de Él. Nos hace reconocer que somos débiles. Nos hace reconocer que nada somos sin Cristo. Amén. Y ese reconocimiento nos hace buscarle. ¿A dónde iré? Le dijo Pedro, fue verdad. Si solo tú. ¿A dónde voy? ¿A dónde? ¿Cómo sería si fuera así nuestra vida? ¿A dónde iré, hermana Dani? ¿A dónde? ¿A dónde me recomienda? ¿A dónde me recomienda, Pastor Lester? ¿A dónde voy? ¿A dónde me recomienda? ¿A dónde vamos? Lo sabemos intelectualmente, pero no espiritualmente, porque no siempre vamos a Él. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Él es la fuente. Y una fuente, lo maravilloso es que siempre va a tener para dar. Siempre va a tener para dar. Siempre va a tener para dar. Amén. ¿Qué dice si le decimos, Señor, voy a corregirme y voy a poner la mirada en ti? Vale la pena creerle. Amén. No estemos a medias. Amén. Hablamos hoy también de las iglesias en Apocalipsis. Algunas de estas iglesias estaban tambaleando. Un pie allá, como Nidia, dicen. Ni de aquí, ni de allá. Tenemos que estar aquí, firmes. Entonces muchas veces podemos acostumbrarnos a vivir. Sí voy a la iglesia. ¿Ha escuchado, verdad? Sí voy.
pero no soy. Me identifico, pero no soy. Soy simpatizante. Los simpatizantes fueron los que crucificaron a Jesús. Los que dijeron suelten a Barrabás. A Barrabás, ¿sí? Eran los simpatizantes. No simpaticemos, comprometámonos. Comprometámonos de una manera radical, no a medias. Va a valer la pena. Le aseguro 100% que vale la pena. Y si no, me dejo de llamar cristiano. Porque está el testimonio aquí, hermano, lo acabamos de leer. Le vuelvo a preguntar, ¿quién quiere ser famoso? En el paseo de Hollywood está la estrella de Billy Graham. ¿Sabe quién fue Billy Graham, verdad? Uno de los mayores evangelistas influyentes en el evangelio reciente. Y qué bueno, ¿verdad? Se le dio un honor, pero el honor más grande es este que está aquí. Póngase de pie y oremos al Señor. Amén.